Vale, pues sabéis que estamos estudiando el libro de Joel, este profeta, y hoy vamos a acabar el capítulo 2 de Joel. Los versículos que tenemos por delante es desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Así que idlo buscando, por favor. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Y voy a pedir si Ana, por favor, me puedes echar una mano y leer este texto. Te pones aquí delante y me echas una mano y lo lees. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bien, pues esta es la lectura que tenemos para hoy, y me vais a permitir que antes de que me centre en estos versículos, pues diga 3 o 4 puntos para un poco continuar o enlazar lo que hemos estudiado hasta ahora con estos versículos del capítulo, estos versículos, últimos versículos del capítulo 2. Recordemos, van a ser 3 o 4 puntos muy, muy rápidos, muy sencillos para poder captar y continuar, ¿vale? el mensaje, el relato que tenemos. Recordad que el pueblo de Dios pecó, y por esto Joel les dice estas palabras a su pueblo. Dios iba a mandar un juicio porque el pueblo de Dios había pecado, y eso lo vimos en el primer capítulo, cuando ahí veíamos, decía, palabra de Jehová que vino a Joel, y decía, oíd estos ancianos, escuchad. Decía, despertad, borrachos, llorad. Porque fuerte e innumerable subió de la tierra sus dientes, asoló la vid, llora tú como joven. Y así una y otra vez les está diciendo que va a venir un juicio por su comportamiento, por la forma de que están tratando a Dios, por haberse olvidado de Él. Pero aparentemente parece ser que el pueblo estaba haciendo oídos sordos, porque vivía a su antojo, a su bola, no le seguía sin tener en cuenta, como si ellos llegaran a pensar que eran unos seres privilegiados. Porque como eran el pueblo de Dios escogidos, ellos no les iba a pasar nada, independientemente incluso de la manera de vivir que tuvieran. Y se sentían de esta manera, hasta el punto en que el juicio de Dios iba a venir. Y lo que quería es que no les pillara durmiendo. Hasta tal punto que, por ejemplo, como veíamos en el versículo 1 del capítulo 2, dice, tocad trompeta en Sión, dar alarma. Cuando dice esto es que esto ya es eminente, ya no hay marcha atrás. Es como cuando alguien, por ejemplo, está en una fábrica, en un edificio, y se produce un incendio y suena la alarma. Es inminente, te tienes que ir rápido de ahí. No te entretengas a recoger tus cosas, tus báltulos, haz la cama. No, déjalo, porque lo que viene, el peligro es inminente. Es como cuando, por ejemplo, escuchas la sirena o la alarma que viene un tornado o algo fuerte. Refúgiate rápido. Deja lo que estés haciendo, porque lo que viene ya está aquí. Es inminente. Y eso es lo que Dios estaba diciendo ahí en el capítulo 2. Tocad trompeta, sonad la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Ya está aquí, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y sombra, como sobre los... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero repetirme lo que ya se ha estudiado, pero es esto un poco lo que viene aquí a estar contando. Y esto iba a llegar.
Y como Dios está diciendo que viene el juicio porque el pueblo de Dios ha pecado, el propósito de esto no solamente es castigar al pueblo de Dios por su comportamiento, no solamente es disciplinarle, juzgarle por lo que ha hecho, sino también para que cambie su estilo de vida, para que puedan arrepentirse de sus caminos y volverse a Dios. Y precisamente eso es también lo que veíamos, ¿verdad?, en estas semanas pasadas. En el versículo, por ejemplo, 12 del capítulo 2. Por eso, pues, ahora dice Jehová, por eso estoy enviando el juicio. Por eso quiero la disciplina para vosotros, no solamente para castigaros, sino ¿para qué? Para que os convirtáis de todo vuestro corazón. Con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto es lo que Dios quiere por medio del juicio, del castigo, de la disciplina. ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué espera Dios del pueblo de Dios? Pues que realmente, pues que pida perdón. Y eso es verdad lo que aquí estamos viendo. Dice el versículo 17, el pueblo se da cuenta del error que ha cometido y dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esto es lo que Dios precisamente estaba buscando, que reconocieran su pecado, se pusieran delante de Dios y que pidieran perdón. ¿Y Dios qué hace entonces? ¿Veis todo este relato de una manera sucesiva? El pueblo de Dios peca, Dios envía un juicio, una disciplina con el propósito de que se conviertan. El pueblo de Dios lo acepta, reconoce su perdón, pide perdón. ¿Y ahora Dios qué hace? Ahora Dios qué hace después de... ¿Les humilla? ¿Les desecha? En ninguna de las maneras. Dice el versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Es un relato en muy pocas palabras, pero que habla perfectamente de lo que ha ocurrido también en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado. Y esto nos ha puesto en una situación delante de Dios que merecemos solamente su juicio, su castigo, su disciplina hacia nosotros. Dios quiere que nos convirtamos, que cambiemos nuestra manera de vivir, que nos convirtamos a Él de una manera radical, auténtica. Que rasguemos ¿qué? Nuestro corazón hasta lo más profundo de dentro y no nuestros vestidos. ¿Y qué hace Dios cuando ve a una persona que reconoce, que pide perdón de una manera auténtica y real? ¿Lo patalea? ¿Le castiga? ¿Le desecha? ¿Le humilla? No, le perdona. Le perdona. Y eso es lo que Dios está haciendo y eso es lo que estamos viendo aquí con el pueblo de Dios. Y ya estamos viendo estos versículos pasados qué manera de restaurar tiene Dios. El juicio que iba a venir sobre su pueblo, y ya lo estuvimos contando en los primeros versículos, sí que iba a ser un juicio que iba a arrasar con todo. Animales, cosechas, no iba a llover, no iba a quedar ni para comer ni para beber, todo eso iba a ser arrasado. Y Dios, cuando ve que su pueblo se ha arrepentido y pide perdón, empieza a restaurarle. Y ya vimos estos capítulos, estos versículos pasados, cómo Dios empezó a restaurar todo eso material. Empezó a haber otra vez ganado, empezó otra vez a la tierra a producir. Y eso es parte de la restauración de Dios cuando el pueblo pide perdón. Pero Dios no se conforma solamente con la restauración material, va mucho más allá. Quiere la restauración total del hombre y espiritual. Y es ahí donde entran estos versículos. Es ahí donde ahora se enlaza esto que hemos leído. El Espíritu Santo, del cual vamos a hablar en esta mañana, es esencial para nuestra salvación, para nuestra restauración y para nuestra reconciliación con Dios. Eso es lo que vamos a ver. Y quiero centrarme en dos preguntas durante todo prácticamente el pensamiento o la predicación que voy a dar hoy. Una de ellas es: ¿qué es lo que tiene que suceder para que una persona reciba el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que acontecer? Porque muchos de los que estamos aquí, que somos creyentes, podríamos decir, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona? Tienes poder, puedes hacer cosas especiales, no sé, un montón de cosas de estas, ¿no? Y si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado eso en su vida, podría llegar a decirnos, ¿y yo qué tengo que hacer para poder tener el Espíritu Santo en mi vida? Esa va a ser una de las preguntas. Y sobre eso voy a ir diciendo muchas cosas. Y la otra pregunta es, bueno, y una vez que tengo el Espíritu Santo, ¿qué?
¿Qué propósito? ¿Qué propósito tiene Dios en dejar su Espíritu Santo en mi vida? Bueno, para la primera pregunta he hecho algo que va a ser algo ilustrativo. Cuando me veáis coger esto de aquí, recordad, voy a hablar de una manera irónica, ilustrativa solamente, y como sé que se está grabando, lo hago precisamente más por eso que por otra cosa. Vosotros en alguna ocasión, en vuestra juventud, o en casa, o con vuestros hijos, ¿alguna vez habéis cogido estas cartillas de puntos que según ibas consiguiendo cosas, ibas pegando y que hasta el final, cuando lo rellenabas por completo, tenías el premio, lo habías conseguido? ¿Conocéis esto más o menos? Sí, ¿no? Casi todos decís. Bueno, pues ¿sabéis qué? Yo, bajo mis influencias que tengo, he podido conseguir una cartilla de estas, de cómo poder tener el Espíritu Santo. Me ha costado mucho, pero la he conseguido, y es esta. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Y para poder recibir el Espíritu Santo hay que hacer una serie de cosas que, bueno, estáis muy lejos por ahí algunos, no la vais a ver, luego lo dejo, cuidármelo porque es único esto. Es único. De hecho, mira, está mi nombre aquí puesto. Santi H. Hernández. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Y aquí una serie de cosas que tengo que ir cumpliendo para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí al final pone el resultado, si al final lo he conseguido o no. Entonces, durante este tiempo de esta predicación, de vez en cuando, voy a ir cogiendo esta cartilla para ver si soy capaz de poder ir rellenando estos huecos para que el resultado sea que soy lleno del Espíritu Santo, ¿vale? Bien. Quiero decir, antes de comenzar y seguir desarrollando este texto, que aquí Joel está profetizando que llegará un día, habrá un momento, como dice aquí, y después, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 29, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que Joel está profetizando que habrá un momento en la época, habrá una etapa en la vida de los hombres, en aquellos días, después de esto, que derramaré mi Espíritu Santo sobre toda persona. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo vendrá ese momento en que podemos decir que el Espíritu Santo, esta época, ha llegado? También quería deciros que el Espíritu Santo no es que llega ese día porque antes nunca existía. No. Eso es como si dijéramos que el Señor Jesús nunca existió hasta que apareció aquí en la tierra. No. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios y son eternos. Por consiguiente, el Espíritu Santo existía. Nada más que tenemos que ir a Génesis, al principio, capítulo 1. Y dice así, capítulo 1 y versículo 2. Y en la tierra, antes de que tú y yo fuéramos formados y creados, antes de que ocurrieran muchas cosas que nosotros aún desconocemos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Pero ¿qué dice ahí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no es algo que se pronuncia un cierto momento de la época de nuestra historia, porque antes nunca existió. No. De hecho, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, como se dice en otros muchos lugares, era derramado en algunas de las personas para que hicieran servicios específicos para Él. Por ejemplo, vamos a ir a ver en Éxodo capítulo 31. Ay, perdona, porque me he ido a Génesis, no lo entendí.
31:1, empezando ahí, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y que dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios, de una manera particular, derramaba el Espíritu sobre algunas personas y las capacitaba y las dotaba para hacer cosas para Él. Por ejemplo, vamos a ir a Jueces también. Jueces capítulo 13 y versículo 24. Jueces 13, 24. Y dice así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. ¿Veis? El Espíritu de Dios empezó a manifestarse en él de manera personal, no de manera general, pero sí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ya estaba obrando antes de que se cumpliese la promesa de que Joel estaba diciendo. Por ejemplo, si vamos a 1 de Samuel también, capítulo 16, y versículo 13. Y dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Veis? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba obrando de distintas maneras en distintas personas, pero no de una manera genérica, sino de manera personal y esporádica. Y lo que Joel está anunciando aquí, que estamos viendo en este capítulo 2, es que llegará un momento, llegará un día en que el Espíritu Santo será derramado, ya no solamente en personas específicas, sino dice ahí sobre toda carne, sobre toda persona. Ya no habrá distinción sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre ancianos. El Espíritu Santo va a llegar un día en el que esto va a ser. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo para que entre en la vida de unas personas? Es verdad, se me olvidaba. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Sabéis qué? A mí un día me enseñaron que para poder recibir el Espíritu Santo, lo que primero tenía que hacer era obras. Tenía que ganármelo. Entonces, yo esto sí que lo he hecho. Entonces me lo voy a apuntar. El primero lo tengo. Yo he hecho muchas obras. Bueno, además de que trabajo en la construcción y he hecho muchas obras, esta es la verdad, no hay quien me lo niegue. Ya llevo unas cuantas, pero yo he trabajado mucho por el Señor. No sabéis hasta qué punto. Mirad, parte de este local, cuando se empezó a hacer, que era de ahí hacia atrás, era unas paredes, suelo de hormigón, no había techo, no había nada. Yo he trabajado. De hecho, creo que ya es el 1, 2, 3, el tercer local en el que me he encontrado, en el que he tenido que currar. Aparte de otras muchas cosas que he hecho, que no las quiero contar. Bueno, sí, os voy a decir algunas para que... Bueno, pero mirad, yo ya tengo uno. No sé vosotros. Bueno, si vosotros luego queréis alguno de estos, me lo decís porque tengo mis influencias y va a venir a tu nombre. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, dímelo, porque tengo la cartilla para que la puedas rellenar a tu nombre. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sucede que el Espíritu Santo entra en la vida de una persona? Hemos estado viendo aquí en Joel, desde el capítulo 1 en adelante, el pueblo de Dios pecó. Vino un juicio de parte de Dios por su pecado. Él lo que buscaba era arrepentimiento, convertíos a mí. Realmente eso es lo que buscaba. Él no quiere castigar, quiere que la gente se arrepienta. Y después de esto del perdón, Él salva. ¿Sabéis qué? En todo este proceso el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros en nuestra vida es indispensable. Mirad, yo he pecado. Y cuando una persona peca, la posición que tiene delante de Dios
Yo creo que todos la sabéis. Por mi culpa, por mi pecado, yo necesito ser juzgado. ¿Por quién? Solamente hay uno que puede juzgar aquello que yo he hecho y ese es Dios y me ha juzgado. Hay un veredicto que cae sobre mí. La sentencia ya está echada por mi comportamiento, por desobedecer a Dios, por hacer lo que me ha dado la gana. Dios me ha juzgado y tengo que pagar por ello. Y la paga del pecado es muerte. Y esa es mi situación. Todos sabemos ese versículo que dice, ¿verdad? Y yo iba a decir, el que no haya pecado, que levante la mano. Y todos quedarían con la mano abajo, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos de Dios. No tenemos ningún derecho a estar cerca de Dios porque hemos pecado. Estamos muertos. Es más, no podemos salir de esa situación. Satanás nos tiene tan agarrados, tan cogidos del cuello, que no nos deja salir, no nos deja escapar. Es más, como estamos muertos, no hay ninguna posibilidad. Yo no tengo ninguna posibilidad de salir de la situación en la que estoy. Ninguna. Nada. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y me convence. Me convence de mi pecado, me convence de mi situación. Hace que empiece a surgir algo en mi vida, algo en mi mente, algo en mi corazón, que hace repudiar la vida que estaba llevando y no dejarme tranquilo, hasta el punto que me lleva a Cristo a pedirle perdón. Y entonces Dios, como hemos estado viendo, que es lo que está buscando, mi conversión, mi arrepentimiento, Él me perdona. Es indispensable en la vida de cada persona la obra del Espíritu Santo para que se acerque a Cristo. Porque no hay otra manera. No eres capaz. No eres capaz en la situación en la que te encuentras salir de ahí. Si no manda a Dios el Espíritu Santo para que te des cuenta en la situación en la que te encuentras. Mirad, vamos a leer Tito. Capítulo 3. Y versículo 5. 3, 5. Nos salvó. Bueno, si queremos leer desde 4 casi que mejor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuchad lo que dice ahora, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo, el cual, dice ahí, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Es indispensable la obra del Espíritu Santo en cada uno del creyente para que se pueda dar cuenta del pecado que tiene y pueda acudir a Cristo. Es que no hay otra manera. No hay otra manera. Mirad, dice en Joel, en los versículos que hemos estado leyendo, 2 veces, dice, una vez en el versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Versículo 29, derramaré mi espíritu, siervos y siervas. Lo que he dicho antes, no va a haber distinción. Ya no va a ser de una manera, aunque yo sé que hay denominaciones o movimientos religiosos que esto quizás lo entienden de diferente manera. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, se queda. No se va. No va y viene. Sí le podemos entristecer cuando no actuamos de la manera en que le agrada a Dios, pero se queda. Se queda. Y 2 veces lo dice aquí esto. Y yo digo, como dice aquí en Joel, que después de aquellos días, después de estas cosas, ¿cuándo será que ocurrirá? Perdonad. Otra, ya me he acordado de otra, porque también la he cumplido ya. Dice aquí la segunda, si no la leéis, lo leo. La segunda casilla que tengo que completar para recibir el Espíritu Santo es la del sacrificio. Tengo que sacrificarme mucho
para que yo dé lástima o pena y Dios se fije en mí de lo que estoy sufriendo. Ay, pobre este chico, madre mía. Pues si yo os contara lo que yo he pasado, si yo los contara. No he sufrido, y me lo tengo callado, las cosas que yo he sufrido. Yo conozco a mucha gente, y la hemos visto en esta Semana Santa, que va de rodillas, descalza, detrás de una imagen, y de esa manera sufriendo se creen que tienen el favor de Dios y van a poder llegar a ser salvos. Bueno, yo me la voy a apuntar porque he sufrido mucho en esta vida y Dios se va a fijar en mí. Ya tengo 2, me faltan 3 solamente. Me faltan solamente 3. ¿Cuáles son esos días en el que va a ocurrir que el Espíritu Santo va a llegar? ¿Cómo va a ser eso? Y parte de eso hemos leído en esta mañana. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Acompañarme porque ahí vamos a pasar un buen tiempo ahora. Hechos capítulo 2. Y voy a leer del versículo 1 en adelante, unos versículos aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es muy importante también. El Señor se había marchado, les dijo que no se movieran, que no se dispersaran, que hasta que recibieran que iba a venir el Consolador, como ha dicho antes José Manuel, que no nos iba a dejar solos. Entonces estaban, pero yo creo pensar un poco desconcertado, ¿qué pasa? Nuestro Señor se ha ido, estamos aquí, hemos quedado 120, estamos en un lugar, en una habitación, ¿qué hacemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué ocurrirá? Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el del viento recio, muy fuerte, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquello que Joel profetizó, se estaba cumpliendo precisamente en este momento, en el día de Pentecostés. Y muchos de los que veían allí las cosas estas no entendían lo que estaba pasando. ¿Sabéis por qué? Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, algo grande ocurre en su vida. No todo ya es igual. Cambias por completo. Cambias por completo. Los ancianos que no tienen sueños, por ejemplo, que ya solamente están esperando el día de su jubilación, el día de su partida. Esto cambia cuando una persona, aunque sea mayor, llega al Espíritu Santo, tienes esperanza. Cuando un joven, por ejemplo, no tiene ilusión por la vida porque, ¿qué más da? Solamente cuando llega el Espíritu Santo cambia su vida. Cuando un matrimonio entra el Espíritu Santo en la vida de ese matrimonio, cambia su vida. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de las personas, pasan cosas que la gente no lo llega a entender. De hecho, a estos que estaban aquí, les decían que estaban borrachos. ¿Qué os está pasando? Porque no entendían que el Espíritu Santo había llegado a sus vidas y les veían que hacían cosas que normalmente no las hacían. Cosas extraordinarias, cosas increíbles. Y les conocían y sabían quiénes eran y nunca les habían visto actuar de esa manera. ¿Estáis locos? ¿Estáis borrachos? ¿Os han lavado el cerebro? ¿Habéis oído estas palabras, algunas frases en vuestra vida? Porque es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en tu vida. Ahora, aquellos que te conocen, como actúas ya de otra manera, como vistes de otra manera, como hablas de otra manera, como vas a otros sitios, como no te juntas con la misma gente, te van a llegar a decir hasta el mismo de tu familia, aquellos que te conocen, estás loco. ¿Qué te ha pasado? No estoy loco. Es que el Señor Jesús ahora sí me ha abierto los ojos, me ha dado entendimiento. Ahora sí sé qué es lo que está pasando. Fijaros lo que dice Pedro en el versículo 14 de este Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, como vio el revuelo que se estaba creando allí en cuanto a las manifestaciones que estaba haciendo esta gente, dice Pedro poniéndose en pie con los 11, es decir, allí estaban todos aquellos, ¿verdad?, que habían estado con el Señor, dice, alzó la voz y les dijo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, que sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están locos, como vosotros os suponéis, pues que es la hora tercera del día, era las 9 de la mañana. ¿Cómo iba? Aunque algunos, bueno. A esas horas yo les he visto ya contentos. Pero va y les dice en el versículo 16, escuchad. Mas esto, lo que acabáis de ver ahora, estas personas que han recibido el Espíritu Santo, esto fue dicho por el profeta, ¿quién? Joel. Eso que estamos diciendo, aquello que estaba Joel profetizando que iba a ocurrir, ha sucedido ahora. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto os digo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo exactamente igual que lo que dijo el profeta Joel. La profecía de Joel se ha cumplido. Estamos en esa etapa de la historia. Ese tiempo comenzó el día de Pentecostés y aún sigue. Y aún sigue. Y el Espíritu Santo puede ser derramado en cualquiera de las personas. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Pero mirad, el punto principal a lo que en el discurso de Pedro también quiere llegar, y Joel también en su profecía, yo lo encuentro en el versículo 21. Cuando acaba este discurso aquí que Pedro está haciendo acerca de lo que Joel está diciendo, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Joel acaba diciendo en el versículo también que hemos leído 2 y el versículo 27, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el propósito, de verdad, que mirad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ha hecho toda una obra maravillosa con el único propósito para que toda aquella persona que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y en ese plan está implicado Dios Padre, Dios Hijo y el que estamos viendo ahora, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que profetizó Joel y eso es lo que estamos viendo aquí ahora. Entonces, no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas porque somos espirituales, porque somos religiosos o porque lo buscamos. No. En la condición en la que he dicho antes en la que estábamos era imposible. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Yo no fui a llamar a Dios a su puerta. Oye, que tengo el derecho de estar aquí porque estoy cumpliendo una serie de cosas. No, que fue Dios quien me llamó a mí. Que yo no amé a Dios, que fue Dios el que me amó a mí. Todo proviene de Él en lo que tiene que ver en mi salvación. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y perdonad, porque ahora me acuerdo que he conseguido otro de mis puntos. Y tiene que ver aquí con el dinero. Me lo voy a apuntar. Porque vosotros sabéis el tiempo que yo llevo ya ofrendando en la iglesia. Cantidad de tiempo. Y otras cosas que me han pedido aparte y también he pagado. Entonces yo tengo el derecho ya. Y me quedan solamente Dios. Que no te compren. No te engañen con esta serie de cosas. Pero bueno, me quedan solamente 2. Voy a ver si las consigo. Dice en Hechos, capítulo 2 y versículo... En Hechos 2 y versículo 37. Que estas personas que estaban alborotadas por las cosas que estaban viendo, que estaba sucediendo, cuando se dieron cuenta que realmente que lo que estaba viniendo era de parte de Dios, le dijeron allí a Pedro, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es verdad, esta gente le está pasando cosas especiales, esta gente está viviendo de otra manera, esta gente se le ve que su vida ha cambiado. Y yo quiero tener el Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque mirad, yo he sufrido mucho en esta vida, he pagado dinero, he hecho muchas obras y aún me quedan otras cosas más por hacer y sigo sin tener el Espíritu Santo todavía en mi vida. ¿Qué hago?
Y dice aquí Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Cómo? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Llevas toda una vida intentando recibir el Espíritu Santo en tu vida y no lo has conseguido? ¿Has hecho obras? ¿Has hecho sacrificios? ¿Has pagado? Tengo aquí otras 2 cosas más que ni las voy a apuntar, no las voy a tachar. ¿Te has tirado al suelo alguna vez para intentar hacer ver que tienes el Espíritu Santo? Yo esto lo he visto. ¿Te has encerrado en algún sitio? Hay personas que se creen que porque se quedan apartadas del mundo de la sociedad para no pecar, de esa manera son santos y reciben el santo. Es mentira. Todo eso es mentira. Acabo de leer en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. No hay otra manera. Arrepiéntete. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Da testimonio públicamente de que has conocido al Señor y recibirás el Espíritu Santo. Por consiguiente, esto es mentira. No vale. Que no os engañen. Es más, os digo, si por ejemplo yo esta tarde quisiera anunciar un culto para que recibieras el Espíritu Santo, no vengas. Aunque José Manuel o David, como ancianos de esta iglesia, te invitaran a que esta tarde ellos van a imponer las manos sobre ti para que recibas el Espíritu Santo, yo no vendría. Hay una manera solamente. Arrepiéntete. Da testimonio públicamente de que tu vida ha cambiado y recibirás el Espíritu Santo. Es una obra que viene de Dios, no de los hombres. Cuando escuchas la palabra de Dios y te das cuenta de tus pecados, te tienes que preguntar, ¿qué haré? Como hicieron aquellos que estaban escuchando la palabra. Y Dios te da el regalo, el don. Es un don que no te lo mereces. Es un regalo que Dios nos está dando cuando no lo merecíamos. Te da el Espíritu Santo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hay una promesa de parte de Dios acerca del Espíritu Santo y es para nosotros, como dice aquí, ¿verdad? Dice el versículo 42. Estas son las evidencias, por lo menos para mí, estas son las evidencias, porque todos aquellos que se convirtieron, todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a vivir de esta manera, cambiaron su estilo de vida. ¿En qué? Y ahora lo vemos. En esto cambiaron. Por esto eran conocidos, porque perseveraban en una serie de cosas. Y dice aquí que estos que recibieron el Espíritu Santo, aquella vida de aquellos primeros cristianos, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en ellos, empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ahora va en serio. Ya no con estos papeles. Hay evidencias en cada uno de nosotros de que el Espíritu de Dios mora, pues fijémonos en estas cosas. ¿Perseveras en la doctrina? ¿Coges la palabra de Dios y tienes devoción por ella? ¿La lees en algún momento de tu vida, de tu semana, de tu día? ¿Qué relación tienes con la palabra? Porque esta es una de las evidencias que va a tener, no que pegues saltos, no que hagas cosas mágicas, no que eres más fuerte, sino que la evidencia de que realmente tu vida ha cambiado es que estás perseverando en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con ella? Contéstate a ti mismo. Yo creo que aquí en Alcalá, en la iglesia, somos una iglesia en la cual estudiamos la palabra, la leemos cada vez que nos juntamos, por lo cual nos tenemos que felicitar por ello. Porque perseveramos en la palabra. Pero dice aún más, dice aquí en la comunión, los unos con los otros. ¿Sabes qué? Por lo que estamos aquí juntos hoy, es porque en común unión, porque lo que nos une es común, es lo mismo. No estamos aquí porque lo que nos une es lo profesional, no.
Aquí hay gente que trabaja en la seguridad, otros son profesores, otros en la construcción, otros en una librería. Entonces lo que nos junta aquí no es la profesión. Aquí no estamos para hablar acerca de cómo se venden libros. No, en este tiempo ahora no. Tampoco nos une el deporte. Aunque yo sé que a muchos de nosotros nos gusta el deporte y quizás a cada uno diferente deporte. El fútbol, el tenis, el navegar o el verlo. Pero nos gusta el deporte. Pero ¿sabéis qué? Aquí no estamos en este tiempo, en este momento, para comentar un partido de fútbol ni de tenis. No nos está uniendo eso. Tampoco nos une que vengamos de una misma familia, de unos padres, de unos abuelos, que no, que tampoco estamos aquí esto. Que somos de distintos sitios, de distintas familias, de distintos lugares, de distintos continentes. Y sin embargo estamos aquí juntos porque lo que nos une es Dios. Él es quien nos une. Y esto es en lo que perseveraban aquellos primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo. Y en ese sentido somos una iglesia en la cual nos tenemos que felicitar por ello. Porque nos juntamos para adorar y alabar al Señor. Eso es lo que nos une. Dice aquí que también perseveraban en el partimiento del pan. Lo que acabamos de hacer en esta mañana. Que esto ocurrió el primer domingo, el primer día de la semana en domingo. Y a partir de entonces, ¿verdad? Los primeros cristianos se juntaban para recordar precisamente lo que hemos hecho nosotros y nosotros estamos siguiendo ese ejemplo. Pero mirad, no es solamente es venir aquí y decir, yo participo del pan y tomo de la copa y listo. No hagas eso. Cuando dice aquí que perseveraban en el partimiento del pan, es mucho más profundo que el llegar aquí y pensar que comes del pan y bebes de la copa. Es mucho más que eso. Tienes que estar recapacitando y pensando que cuando tú participas del pan, te tienes que dar cuenta que Cristo Jesús fue crucificado en la cruz donde tú deberías estar por tu pecado. Que era tu lugar. Y que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y viendo tu miseria, y viendo mi miseria, y viendo que yo no era capaz de salir de la situación que me encontraba, quiso ser crucificado en la cruz cuando el que tenía que estar allí era yo. Eso estamos recordando. Y que cuando estás tomando del vino, tienes que llegar a pensar que a consecuencia de mi pecado, la ira de Dios iba encaminada hacia mí. Y la sangre de Cristo lo paró. La ira. Él es la propiciación de mis pecados. Dios me estaba juzgando, vio la sangre del Señor Jesucristo y quedó satisfecha su justicia. Y yo quedé sano. No bebas la copa, no tomes el pan de cualquier manera, porque juicio comes si bebes de esta manera, serás condenado por ello, dice el Señor. Y los apóstoles, aquellos primeros cristianos, cuando recibieron el Espíritu Santo, empezaron a vivir de esta manera, su vida cambió y por esto eran conocidos allí por donde iban y lo proclamaban. Y perseveraban también, dice aquí, en las oraciones. En las oraciones. Y yo te pregunto, ¿qué vida de oración tienes o tenemos? ¿Qué vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a orar al Señor, a hablar con Él? ¿Se limita solamente a dar gracias por los alimentos y con esto te crees que es suficiente? Pero esto que estaban haciendo aquí dice que estaban juntos, unánimes. Y yo no me quiero meter ahora en tu vida íntima de oración, que espero que sea fructífera, que sea llena, que sea de bastante tiempo. Te estoy preguntando y estoy preguntando ahora que como iglesia, aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que estaban aquí, esos hombres perseveraban también en la oración, en las oraciones. Y igual que he dicho en cada una de las cosas antes, que nos felicitamos como iglesia, porque somos una iglesia que perseveramos en la doctrina. Somos una iglesia que perseveramos en la comunión de los unos con los otros. Somos una iglesia que perseveramos en el partimiento del pan. Y yo os pregunto, ¿nos deberíamos felicitar por ser una iglesia que perseveramos en estar juntos orando? Preguntároslo. Yo quisiera que los cultos de oración
aquellos que tanto los ancianos insisten y los demás os invitan a venir, no es por gusto, no es para que nos sintamos acompañados, porque es aquello que sintieron los primeros cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo en sus vidas y tenían ganas y perseveraban en ello, en la oración, juntos. Y yo entiendo, porque lo he pasado y lo he sufrido, que a veces es imposible venir al culto de oración porque mi trabajo, tengo un viaje, tengo un examen, tengo una enfermedad. Yo no voy a decir a Alfonso que venga el viernes a la reunión de oración, ojalá estuviera aquí, pero todos entenderíamos que no pudiera estar. Pero yo me pregunto, ¿y los demás qué? Es que ya no una vez a la semana, o una vez al mes, ¿acaso? Una vez al año. Esto no solamente para los matrimonios de la iglesia o mayores, jóvenes que habéis dado el paso de aceptar al Señor en vuestras vidas. Necesitamos de vuestras oraciones, necesitamos de escuchar vuestras inquietudes. Queremos orar juntamente con vosotros, todos como pueblo de Dios. Es una de las cosas en las que debemos perseverar. Y yo os invito una vez más a que el próximo viernes a las 7 de la tarde nos juntemos como pueblo de Dios a orar juntos, porque el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas y lo necesitamos. Lo necesitamos. Bueno, esa era mi pregunta. No he mirado para allá. Esa era mi primera pregunta. ¿Cómo recibiríamos el Espíritu Santo? Arrepiéntete. Y sin más, y corriendo ya solamente mucho. La segunda pregunta era ¿para qué? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Dice en Hechos allí que recibiréis poder. Para esto quieres el Espíritu Santo, para tener poder, para hacer magia, para hacer espectáculos, para ir por el mundo por ahí diciendo yo, mira lo que hago. No, recibiréis poder para ser testigos, para tener valor, para ser radical, para confrontarme a las situaciones adversas que me van a venir cuando una persona es cristiana. Para eso te da el poder del Espíritu Santo. Sé firme en tus creencias, no te vengas atrás, no abandones, no des para atrás. Para eso nos da el poder el Espíritu Santo. Y leo los dos últimos versículos de Joel que me he dejado sin comentar nada. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, bueno, el 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es una profecía que Joel dijo que se empezó a cumplir cuando en los días de Pentecostés, que aún no ha terminado. Estamos en ese periodo de tiempo hasta que el día del Señor venga. Ese día grande de juicio, estamos en esa época. Por lo cual, si hay alguna persona aquí en esta mañana, si hay alguna persona que quizás escuche esto en algún momento, que sepa que está en el tiempo en el que puede recibir el Espíritu Santo y que solamente hay una manera de hacerla, como hemos escuchado esta mañana, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta al Señor Jesucristo en tu vida y tu vida, te lo aseguro, porque cada uno de los que estamos aquí lo hemos experimentado, ocurrirán cosas, ahora sí, grandes en tu vida. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, qué maravilloso eres, Señor. Qué grande, Señor. Cuando empezamos a entender mínimamente, Señor, lo que tú has podido hacer para que nosotros en esta mañana pudiéramos llegar a ser salvos, nos quedamos anodadados, Señor, sorprendidos de cómo has podido actuar de esa manera en nuestra vida. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros, que nos ha hecho entender no solamente quiénes éramos, sino ver con claridad ahora quién eres tú y arrodillarnos delante de ti, Señor. Gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén.